Bienvenidos a Cuestión de Fe. Hoy quiero hablar de un tema que seguramente va a incomodar a algunas personas, pero que me parece muy interesante y que además merece ser tratado con cierta calma. Quiero hablar del culto a las imágenes en la Iglesia Católica, y más en concreto de algo que se ve muchísimo en la religiosidad popular, sobre todo en la Semana Santa. Esa tendencia a tratar las imágenes no ya como simples representaciones religiosas, sino casi como si fueran objetos sagrados en sí mismos. Y aquí lo primero que quiero dejar claro es que no voy a hacer este capítulo para burlarme de nadie, ni para insultar la fe de nadie, ni para despreciar las tradiciones populares. Yo no voy por ahí. Yo creo que estos temas se pueden tratar de una manera seria, tranquila, pero también crítica, como vengo haciendo con todos los temas que suelo tratar en mi podcast. Y eso es lo que voy a hacer también aquí. Mirar el fenómeno religioso desde fuera, desde una perspectiva, digamos, aconfesional, y preguntarnos qué está pasando realmente cuando una imagen religiosa despierta tanta devoción, tanta emoción y en algunos casos una relación tan intensa que parece que lo importante ya no es lo que representa la imagen, sino la imagen en sí misma. Para comenzar, tenemos que dejar claro que la utilización de las imágenes en el culto religioso es algo que ha sucedido en muchísimas culturas y en muchas épocas. Pero algo muy distinto es que esas imágenes acaben ocupando el centro de la experiencia religiosa de una manera casi absoluta. Y a mí me parece, honestamente, que eso es lo que pasa muchas veces en ciertos ambientes católicos y de manera muy visible en las procesiones de Semana Santa. Todos creo que hemos visto escenas así. Sale una imagen a la calle y la gente se emociona muchísimo. Hay personas que lloran, personas que rezan directamente, personas que levantan a sus hijos para que la vean pasar, personas que van caminando descalzas, personas que se ponen de rodillas, que extienden la mano para tocar el manto de la Virgen, personas que le hablan directamente a la imagen. Muchas veces yo he escuchado, y creo que todos, decir guapa a la imagen de la Virgen o aplaudir al paso de una imagen, o vivir todo con una intensidad enorme. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando ahí exactamente? ¿Se está recordando una verdad religiosa? ¿Se está expresando una devoción legítima? ¿O estamos viendo una forma de culto que en la práctica se parece muchísimo a la idolatría? Aquí conviene detenerse un momento en una cuestión importante. La Iglesia Católica oficialmente dice que no adora imágenes. Esto hay que decirlo porque es verdad. La doctrina oficial distingue entre adoración y veneración. La adoración se reserva solo a Dios, y las imágenes, según la doctrina de la Iglesia Católica, no se adoran, sino que se veneran en cuanto representan a Cristo, a la Virgen o a los santos. Es decir, la imagen sería una especie de apoyo visual, una ayuda para la oración,
una manera de hacer presente algo que en teoría no se queda encerrado en el objeto material. Eso es lo que dice la teoría. Ahora bien, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y a mí me interesa mucho la práctica, porque las religiones reales no se viven en los libros de teología, se viven en la calle, en las iglesias, en las familias, en las casas, en los gestos, en las emociones, en las costumbres. Y cuando uno observa todo esto, la frontera entre veneración e idolatría muchas veces no está nada clara. Porque vamos a ser sinceros, mucha gente no se relaciona con las imágenes como si fueran simples recordatorios visuales de aquella realidad a la que representan. Se relacionan con esas imágenes como si hubiera algo especial, algo que está realmente presente de un modo singular. No es simplemente la Virgen María en abstracto, es esa Virgen concreta, la Virgen del Rosario, la Virgen del Rocío, la Virgen de los Dolores. Es también ese Cristo concreto, esa talla, ese rostro, esa imagen determinada, el Cristo del gran poder, se me ocurre. Es la imagen que tiene una fama concreta, la que sale en procesión, la que recibe promesas, la que protege, la que escucha, la que concede favores o milagros. Y ahí es donde, a mi juicio, empieza el problema. Porque cuando una imagen concreta adquiere ese nivel de importancia, ya no estamos solo ante un símbolo, estamos ante un objeto investido de poder religioso. Podríamos hablar incluso de un amuleto, comparándolo. Y eso, aunque no se quiera llamar así, tiene mucho que ver con la lógica de la idolatría. A veces se habla de idolatría como si fuera una cosa muy simple, como si consistiera solamente en pensar que una estatua es un dios. Pero el asunto es bastante más complejo. La idolatría puede entenderse también como ese proceso por el cual un objeto material termina absorbiendo una devoción que en teoría debería dirigirse más allá de él. El objeto deja de ser una mediación y se convierte en el centro real de la relación religiosa. Dicho de una forma muy simple, muy sencilla, la imagen deja de señalar hacia otra cosa y empieza a quedarse con toda la atención de la persona. Y eso pasa muchísimo. Pasa cuando una imagen concreta vale infinitamente más que cualquier otra representación del mismo personaje religioso. Pasa cuando las personas hacen comparaciones entre una imagen y otra imagen. Cuando se piensa que una copia no es lo mismo, aunque represente exactamente lo mismo. Pasa cuando el vínculo emocional de la gente no está con la figura religiosa en sentido amplio, sino con una talla concreta, con una imagen, un rostro concreto, con un paso de Semana Santa concreto, con una advocación concreta de la Virgen María, incluso con una estética concreta. Ahora en Semana Santa se habla mucho de la comparación entre estéticas de distintas regiones, por ejemplo en España, la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de otros puntos de Andalucía, de otros lugares de Castilla, etc. Cuando la propia materialidad del objeto se convierte en algo casi intocable, casi cargado de una especie de energía sagrada, ya se está llegando al límite de la idolatría. Y esto se ve de forma muy clara, como ya hemos apuntado, en la Semana Santa. La Semana Santa no es solo una conmemoración religiosa, es también una enorme escenificación pública del poder de las imágenes.
Las imágenes salen de los templos, recorren las calles, son contempladas durante horas, generan silencio, lágrimas, aplausos, música, expectación. Hay toda una puesta en escena orientada a intensificar la experiencia emocional del encuentro con esa imagen. Y eso tiene una fuerza enorme. Yo creo que aquí hay algo muy importante que hay que entender. El ser humano necesita cosas concretas. Necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos imaginar, representar. Las religiones lo han sabido perfectamente a lo largo de toda la historia y por eso siempre se han utilizado símbolos, rituales, objetos, vestiduras, música, espacios sagrados, aunque no toda esa simbología sea una simbología en cuanto a artes gráficas, pictóricas, esculturas, imágenes, etc. También lo tenemos en otro tipo de símbolos, rituales, musicales, poéticos, etc. No hay nada de raro en esto. El problema empieza cuando ese soporte material ya no ayuda simplemente a canalizar una creencia, sino que acaba ocupando el lugar central. Yo a veces hago la pregunta a personas con las que dialogo sobre esto, ¿qué pensáis si eres una persona católica que acude asiduamente a las celebraciones de la Iglesia católica, etcétera? ¿Qué pensarías si mañana llegas a la iglesia, a tu parroquia, a la que sueles ir siempre, cada domingo, cada semana, y te encuentras con que no hay ni una sola imagen religiosa, ni una sola imagen de la Virgen María, ni de Cristo, ni de ningún santo, la imagen a la que tú vas a ver todos los días? ¿Qué sucedería? ¿Bajaría el número, descendería el número de personas que acuden a esa iglesia? ¿Crearía un problema, una alarma entre los vecinos, entre los feligreses de esa parroquia, si de repente hay una decisión de la iglesia que dice que ya no se van a tener más imágenes religiosas en las iglesias? ¿Cómo recibiría el pueblo esta noticia? Todo este tema de la simbología religiosa no hay que entenderlo solo en clave doctrinal. También hay una dimensión social y psicológica. Las imágenes dan identidad, unen a una cofradía, a una hermandad, a un barrio, a una familia, a una ciudad, incluso a un pueblo. Generan pertenencia, vínculos, generan también memoria, emoción compartida. De alguna manera condensan sentimientos colectivos muy profundos y eso hace que cuestionarlas resulte muy difícil, porque la imagen no es ya solo un objeto religioso, es también un símbolo de comunidad, de historia, de orgullo local, de tradición heredada. Por eso este tema despierta tantas reacciones, porque no estamos hablando solamente de teología, estamos hablando de praxis, estamos hablando de afectos, de costumbres y de una manera de vivir la religión muy pegada a los sentidos. Precisamente por eso merece la pena analizar todo esto con un poquito de calma, porque una cosa es reconocer el valor cultural o artístico de las imágenes e incluso comprender su función emocional, y otra muy distinta es cerrar los ojos ante la posibilidad de que ese culto haya tomado en muchísimos casos una dirección claramente idolátrica. Y esa es la pregunta que va a guiar todo este episodio. No tanto si la Iglesia dice o no dice que adora a imágenes, sino qué ocurre en la realidad, en la práctica de las personas. ¿Qué ve uno cuando mira estas prácticas sin dar por buenas de antemano las explicaciones oficiales? ¿Qué pasa cuando el símbolo parece convertirse en objeto de poder? ¿Qué pasa cuando la imagen deja de ser
una ventana y empieza a ser el centro de atención de toda la práctica religiosa de una persona. ¿Qué pasa cuando al final muchas personas no parecen mirar a través de la imagen, sino quedarse en ella? En la siguiente parte vamos a empezar por el principio de verdad, por una paradoja muy interesante, y es que el cristianismo nació en un mundo en el que desconfiar de los ídolos era algo fundamental, pero con el tiempo acabó construyendo una cultura visual inmensa. Vamos a ver cómo se produce ese paso y por qué. Hacemos una pequeña pausa. Ya hemos dejado clara la cuestión principal: cómo una religión que en teoría distingue muy claramente entre veneración e idolatría, en la práctica acaba generando formas de relación con las imágenes que muchas veces se parecen bastante a lo segundo. Ahora conviene ir un poquito hacia atrás, porque aquí hay una paradoja histórica bastante interesante. El cristianismo, como sabemos todos, nace dentro del mundo judío. Jesús era judío. Y el mundo judío, como sabemos, tiene una desconfianza muy fuerte hacia las imágenes religiosas. Basta con leer el Antiguo Testamento para verlo, el capítulo 20 del libro del Éxodo. La crítica a los ídolos aparece una y otra vez, y no solo como una cuestión secundaria, sino como algo central, importantísimo. El ídolo es presentado como una falsificación de lo divino. Es una obra de manos humanas a la que luego el propio ser humano acaba atribuyendo un poder sagrado. O sea, primero fabrica el objeto y luego se somete a ese objeto. Y esa inversión es vista como una corrupción religiosa bastante seria en el mundo judío, en el que, insisto, nace el cristianismo. Esto es importante porque a veces se olvida que el cristianismo en sus raíces no nace como una religión amiga de las imágenes. Nace más bien en un contexto donde el peligro de la idolatría está muy presente. Y además los primeros cristianos vivían en un mundo grecorromano que estaba lleno de estatuas, de templos, de representaciones de los dioses romanos, de cultos imperiales, de emperadores que se autoproclamaban dioses, etc. Así que la diferencia con el paganismo pasaba también por ahí, por no rendir culto a las imágenes materiales. Ahora bien, con el paso del tiempo,
el cristianismo empieza a cambiar su relación con lo visual. Pero esto es algo que no ocurre de golpe. Es decir, no es que alguien diga vamos a llenar las iglesias de imágenes y ya está. Es un proceso lento. Primero, lo que aparecen son símbolos muy sencillos y discretos, como el pez, el buen pastor, el crismón, escenas bíblicas sencillas representadas en pinturas murales, en mosaicos. Luego, poco a poco, el cristianismo va desarrollando un lenguaje visual mucho más amplio, sobre todo cuando deja de ser una religión perseguida y pasa a ser una religión expansiva, teniendo un lugar central en el imperio. Ahí cambia todo, porque una vez que el cristianismo se institucionaliza, necesita espacios, decoración, arte, pedagogía visual, formas de representar su propio relato. Y las imágenes empiezan a multiplicarse, no solo como adornos, sino como herramientas para enseñar, conmover y fijar la memoria religiosa. Esto tiene bastante lógica. Estamos en un mundo, en ese momento, donde muchísima gente no sabe leer. Una imagen era una forma muy eficaz de transmitir historias, modelos de conducta, escenas de la pasión, vidas de santos, etc. La imagen enseñaba algo. La imagen podía emocionar también, pero sobre todo acercaba al pueblo a cosas que de otro modo quedarían en textos inaccesibles para la gente. Así que, en ese sentido, el desarrollo de una cultura visual cristiana se puede entender perfectamente. El problema es que toda imagen religiosa tiene una fuerza propia. Y aquí está el punto clave. Una imagen no es un simple concepto puesto delante de los ojos. Tiene forma, tiene cuerpo, tiene más o menos belleza, tiene expresión, tiene dramatismo. Puede impresionar mucho, puede conmover a las personas, puede quedarse grabada en la memoria con más fuerza que un sermón. Y cuando eso ocurre, el riesgo es evidente. La imagen deja de ser solo un instrumento y empieza a tener una autonomía afectiva enorme. Por eso la historia del cristianismo está llena de tensiones en torno a las imágenes. No ha sido un asunto pacífico. Hubo conflictos muy fuertes, sobre todo en Oriente, con las luchas iconoclastas. Había cristianos que veían en las imágenes una traición a la herencia bíblica y una puerta abierta a la idolatría. Y sinceramente, no era una preocupación absurda. Tenían motivos para pensar eso. Porque cuando una comunidad empieza a besar las imágenes, a encender velas delante de ellas, a atribuirles milagros o tratarlas como objetos particularmente sagrados, la línea roja empieza a acercarse bastante. Los defensores de las imágenes respondieron con un argumento que después será fundamental. La imagen no se honra por sí misma, sino por lo que representa. Es decir, el honor dirigido a la imagen pasa al prototipo, a la persona representada. Dicho de otra manera muy simple, no se venera la madera, la piedra, la pintura, sino a Cristo, a la Virgen o al santo al que esa madera, a ese material representa. Esto, insisto, es la formulación teórica, y dentro de una teología sofisticada puede tener mucho sentido. Pero una vez que eso baja al terreno popular, las cosas se complican bastante, porque la mayoría de la gente no vive la religión en categorías teológicas, la vive en gestos, en emociones, en costumbres, y en ese nivel la imagen concreta importa muchísimo. De hecho, si se piensa bien, eso se ve enseguida. Si lo importante fuera solo lo representado, daría prácticamente igual una imagen que otra. Bastaría cualquier representación de Cristo o de la Virgen para canalizar esa devoción. Pero eso no ocurre así nunca, o prácticamente nunca. Hay imágenes concretas que concentran una devoción inmensa, mientras que otras pasan desapercibidas. Hay tallas
de la Virgen, de Cristo, etcétera, que se consideran especialmente milagrosas, que se consideran especialmente protectoras, queridas. Hay imágenes que generan peregrinaciones multitudinarias, promesas, mantos bordados de oro, coronas, joyas, esvotos, donaciones económicas y un apego emocional intensísimo. Y aquí se nota que no estamos solo ante una referencia abstracta a una figura religiosa. Estamos ante el prestigio sagrado de un objeto concreto. A veces esto se intenta disimular diciendo que la imagen solo ayuda, pero yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos no ayuda simplemente. Organiza toda la experiencia devocional de muchas personas. La gente no va solo a pensar en una verdad religiosa, va a ver una imagen, va a estar con esa imagen, va a sacarla en procesión, va a acompañarla, va a pedirle cosas, va a dar gracias por favores o por milagros supuestamente recibidos. Todo eso, aunque se formule dentro del lenguaje católico o teológico, tiene una estructura muy cercana a lo que otras tradiciones religiosas llamarían culto al objeto sagrado. Y aquí hay otro elemento importante. Las imágenes cristianas, sobre todo en el ámbito católico, no se quedaron en una función pedagógica básica. Con el tiempo se fueron cargando de teatralidad, de realismo y de afectividad, especialmente a partir de la Contrarreforma, del Concilio de Trento, y luego más tarde en el Barroco. El catolicismo desarrolló una estética religiosa potentísima. Cristos llagados, vírgenes dolorosas, expresiones muy intensas, lágrimas, sangre, posturas dramáticas, vestiduras muy lujosas, pasos espectaculares. Todo eso estaba pensado para conmover profundamente. Y claro, cuanto más emocional y sensorial es una imagen, más probable es que la relación con ella se vuelva intensa, casi personal. La imagen ya no es solo una referencia doctrinal, se convierte en algo que impacta, que sobrecoge, que arrastra, y eso refuerza muchísimo su poder dentro de la vida religiosa. De hecho, si uno mira la historia del catolicismo popular, se ve enseguida que las imágenes han sido mucho más que simples recordatorios. Han sido centros de peregrinación, emblemas de ciudades, focos de milagros, símbolos de identidad colectiva y objetos de devoción masiva. Han articulado fiestas, calendarios, promesas, donaciones, rivalidades locales incluso, cofradías enteras. Han sido en la práctica núcleos reales de sacralidad. Y eso plantea una pregunta bastante sencilla. Si una imagen concreta puede concentrar tantísima emoción, tanta devoción, tanta energía ritual y tanta atribución de poder, ¿de verdad seguimos hablando solo de una representación? Yo creo que no debemos engañarnos. Aquí conviene ser honestos. La cultura católica de las imágenes no puede entenderse simplemente repitiendo la fórmula oficial de la imagen remite a otra realidad, o la imagen no se adora o no se venera sino a lo que representa. Eso forma parte del discurso teológico, pero históricamente ha ocurrido algo más. Las imágenes han adquirido un peso propio, han generado un vínculo directo con los fieles, y ese vínculo muchas veces se parece más al trato dado a un objeto sagrado eficaz que al uso neutral de un símbolo. No digo que todo uso de imágenes sea idolátrico, pero sí digo que el riesgo estaba ahí desde el principio y que la historia del cristianismo muestra claramente cómo ese riesgo no solo existió, sino que se volvió sistemático, estructural en muchos contextos.
sobre todo cuando la religión dejó de apoyarse tanto en la palabra y empezó a apoyarse mucho más en la emoción visual, el rito público y la experiencia colectiva. Y esto nos lleva directamente al siguiente paso, porque una cosa es hablar de imágenes en general y otra mucho más concreta es hablar de la Semana Santa. Ahí la cuestión se vuelve todavía más visible, porque en las procesiones no estamos simplemente ante imágenes colocadas en una iglesia, estamos ante imágenes convertidas en protagonistas absolutas de una representación pública, emocional y masiva, una representación casi teatral. Y ahí ya no se trata solo de historia del arte o de tradición religiosa. Ahí entran de lleno la teatralización de lo sagrado, la identificación emocional y esa posibilidad de que la imagen termine ocupando un lugar que en teoría no debería ocupar. Pues en la siguiente parte vamos a centrarnos ya directamente en eso, en la Semana Santa como gran escenario del poder religioso de las imágenes y en por qué ahí la deriva idolátrica se hace especialmente visible. Hacemos una pequeña pausa. Bueno, pues vamos ahora con la Semana Santa, porque yo creo que es ahí donde todo esto se ve de la forma más clara. Y además se ve de una manera muy difícil de disimular, porque una cosa es hablar de imágenes dentro de una iglesia que están colocadas en un retablo, en una repisa, en una capilla, y otra cosa muy distinta es ver lo que ocurre cuando estas imágenes salen a la calle y se convierten en el centro absoluto de una experiencia colectiva. Ahí ya no estamos solo ante un objeto devocional, sin más. Estamos ante el gran protagonista. Todo gira alrededor de esa imagen. La gente está esperando la salida de la iglesia, conoce el recorrido que va a realizar, aplauden, cantan, lloran, le hablan, le piden, le acompañan durante horas a veces. Y eso ya nos dice algo importante. Para muchísimas personas, el momento decisivo de su vivencia religiosa no está en una idea, en un concepto, ni siquiera en un texto. Muchas veces tampoco en una liturgia sacramental, sino en el encuentro con una imagen concreta en un contexto ritual muy cargado. Y yo creo que esto hay que decirlo con claridad
porque a veces se intenta minimizar. Se dice, no, bueno, la imagen es solo una ayuda, un vehículo, una representación, pero cuando uno observa una serie de conductas, cómo se vive la Semana Santa en muchos lugares, pues cuesta mucho creer que estemos simplemente ante una ayuda visual. Es mucho más que eso. La imagen es el centro emocional, simbólico y práctico de todo. Pensemos en cómo funciona una procesión. No es solamente trasladar una escultura de un punto a otro. Hay una escenografía completa. Hay música diseñada para intensificar la emoción. Hay iluminación, hay silencio o aplausos también en los momentos concretos. Hay flores, incienso, vestiduras, costaleros, nazarenos, todo un lenguaje corporal y visual. Y en medio de todo eso está la imagen. Una imagen que está elevada, adornada, tratada con un cuidado extremo, expuesta para ser contemplada. Todo está organizado para producir un efecto. Y ese efecto no es un efecto mínimo. Es una experiencia emocional muy fuerte para la persona que está observando, contemplando. Esto no significa que la emoción sea falsa. Eso sería una tontería. La emoción es real. La gente siente cosas reales. Hay recuerdos personales, tradición familiar, identidad local, incluso experiencias íntimas muy profundas. Pero precisamente por eso hay que analizarlo bien, porque una emoción religiosa intensa no demuestra por sí sola que estemos ante una relación sana con lo sagrado. También puede indicar que se ha producido una concentración excesiva de significado en un objeto muy concreto. Y ahí es donde aparece otra vez el problema de la idolatría. Porque la idolatría no consiste solo en decir que esta estatua o esta imagen concreta es un dios. Muchas veces funciona de una forma mucho más práctica. Consiste en tratar un objeto como si en ese objeto, en esa imagen, residiera una presencia especial, una capacidad de escucha, de protección o de poder que no se atribuye del mismo modo a otras representaciones equivalentes. Por ejemplo, durante la Semana Santa no se vive igual cualquier imagen de Cristo o de la Virgen. Se vive de una manera muy concreta esa imagen, la de esa cofradía concreta, la de ese barrio, la de esa ciudad, y la relación con ella puede llegar a ser muy fuerte, muy intensa. No es raro escuchar expresiones como mi Virgen, mi Cristo, o ver reacciones emocionales intensas ligadas a la contemplación de una talla determinada. Eso ya nos está diciendo que no hablamos simplemente de una idea religiosa general, sino de una vinculación concreta con un objeto singular. Y además hay algo muy importante, muy revelador. Muchas veces la gente no solo siente devoción por la figura representada, sino también por la propia apariencia material de la imagen. Su rostro, su forma de mirar, su manto, su manera de llevar las manos, su estilo, su trono, su paso, todo eso importa muchísimo, y cuando importa muchísimo ya no es fácil sostener que la materialidad del objeto es secundaria. Todos hemos visto, por ejemplo, recientemente cuando se han producido restauraciones en imágenes de Semana Santa, de vírgenes. Si no recuerdo mal, creo que fue la restauración que hicieron a la Macarena en Sevilla, pues que produjo una oleada de indignación terrible porque habían cambiado algún elemento visual en el rostro de la Virgen, pues que casi fue una desgracia terrible para muchas personas. Si realmente esa materialidad de la imagen fuese secundaria, daría lo mismo una talla que otra, pero no da lo mismo. Y no da lo mismo porque la sacralidad en la práctica ha quedado pegada a esa imagen, a ese objeto concreto. Como decía antes con la restauración de la imagen, pues
cuando una imagen es restaurada, modificada o es sustituida, pues a veces se producen ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque no se percibe que se está alterando simplemente una representación artística, sino algo mucho más delicado. Se siente que han tocado algo sagrado, y eso no se explica solo por el valor estético o histórico que tenga la talla. Se explica por el vínculo casi religioso que la persona tiene con un objeto, con una imagen. Lo mismo ocurre cuando una imagen sufre daños. La reacción suele ser muchísimo más intensa todavía que la que provocaría el deterioro de una simple obra de arte, por valiosa que ésta fuera, porque no se está perdiendo solo un bien patrimonial, se está hiriendo algo que muchos viven como una presencia viva, como una presencia cercana. Y aquí es donde conviene hacer una distinción importante. No toda devoción popular es automáticamente idolátrica. Eso sería injusto. Hay personas que viven su relación con las imágenes de un modo más reflexivo, más simbólico, más consciente de que la imagen no deja de ser una mediación. Eso existe, por supuesto, pero también existe otra cosa. Existe una religiosidad que funciona de un modo mucho más inmediato, mucho menos crítico, y que deposita en la pura imagen un tipo de confianza, de afecto y de poder que la convierte en algo más que una representación. Y la Semana Santa favorece precisamente eso, porque es un contexto en el que la imagen no solo se contempla, la imagen se dramatiza, sale, se mueve, se balancea, avanza lentamente, aparece, desaparece, entra en espacios estrechos, pasa por calles llenas de gente, recibe miradas, lágrimas, canciones, etc. Todo eso hace que la imagen adquiera una especie de vida pública, y cuanto más viva parece la imagen, más fácil es que el vínculo con ella se vuelva casi personal. De hecho, muchas veces da la impresión de que la imagen ha pasado a ocupar el lugar de sujeto. No se dice solo vamos a ver una escultura, se habla como si la imagen hiciera cosas. Sale, bendice, acompaña, mira, consuela, protege. Ese lenguaje puede parecer simplemente devocional, pero revela algo muy profundo. Revela que para muchos la imagen no es un simple recordatorio visual, sino una presencia activa dentro de la experiencia religiosa. Y esto enlaza con algo que me parece fundamental. La Semana Santa, tal como se vive en muchísimos lugares, tiene una enorme fuerza estética, y la estética puede ser muy poderosamente religiosa. Puede elevar, conmover, abrir preguntas, pero también puede atrapar. Puede hacer que la experiencia religiosa quede absorbida por la belleza, por el drama, por el impacto visual, por la emoción del momento, y entonces el contenido queda en segundo plano. Esto se nota cuando muchas personas participan intensamente en la dimensión procesional y sin embargo muestran muy poco interés por otros aspectos del cristianismo. Por ejemplo, por la lectura del Evangelio, por la reflexión en cuestiones éticas, por la liturgia, por la vida comunitaria más allá de la cofradía. En esos casos uno tiene la impresión de que lo decisivo no es tanto el mensaje religioso, como la experiencia emocional y estética ligada a las imágenes. Y esto no es una acusación gratuita, es una observación bastante evidente. Hay personas cuya relación con la religión parece pasar casi exclusivamente por estas formas visuales y procesionales. Su vínculo principal no es con una fe pensada o vivida en otros planos, sino con unas imágenes concretas y unos rituales concretos. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿No habrá terminado la imagen sustituyendo a aquello que en teoría solo debería representar? Yo creo que esa es una de las grandes claves.
En muchos contextos, la imagen no solo es una mediación, la imagen reemplaza la complejidad de una tradición religiosa por un objeto visible, cercano, emocionalmente accesible. Reemplaza la tensión espiritual por una presencia sensible. Reemplaza incluso, en algunos casos, la idea de Dios por una devoción centrada en figuras concretas que se pueden mirar, tocar y salir a la calle. Y claro, eso es mucho más fácil de vivir, es más inmediato, más humano incluso, si se quiere, pero también más arriesgado, porque ahí la religión puede deslizarse hacia una forma de fetiche de lo sagrado. El objeto concentra la emoción, la atención, el prestigio, la promesa de protección, y cuando eso ocurre, la deriva idolátrica ya no es una posibilidad teórica, está funcionando delante de nosotros. En la siguiente parte vamos a profundizar en esa dimensión más social y psicológica del fenómeno, porque las imágenes no solo operan a nivel religioso, también generan identidad, pertenencia, rivalidad, memoria colectiva y una forma muy concreta de poder simbólico. Y todo eso ayuda a entender por qué ese culto resulta tan fuerte y tan difícil de cuestionar. Vamos a hacer una pausa. En esta parte yo creo que merece la pena pararse en algo que a veces se pasa por alto. Y es que el culto a las imágenes no se sostiene solo por razones religiosas. Se sostiene también porque cumple una función social muy fuerte. Y esto ayuda mucho a entender por qué tanta fuerza y por qué resulta tan difícil cuestionarlo sin que mucha gente se sienta atacada. Porque cuando hablamos de una imagen de Semana Santa o de una imagen muy venerada en un pueblo o en una ciudad, no estamos hablando solo de una escultura religiosa.
Estamos hablando también de identidad, de memoria compartida, de tradición familiar, de pertenecer a un grupo, de orgullo local también, de vínculos emocionales que vienen de la propia infancia de muchas personas. Y todo eso pesa muchísimo. Hay personas que quizás no pisan una iglesia en su vida, en todo el año, pero llega la Semana Santa o llega la fiesta local del pueblo y sienten que eso sí va con ellos, que eso sí les pertenece, que ahí hay algo suyo. Y muchas veces lo que sienten como suyo no es una doctrina religiosa concreta, ni una reflexión teológica, ni una práctica espiritual en sentido estricto. Lo que sienten como suyo es una imagen, una cofradía, un paso, una procesión, un recorrido, una música concreta, una forma de vivir esos días. Es decir, la imagen funciona también como punto de encuentro, como punto de condensación de una identidad colectiva. Y eso cambia bastante las cosas, porque cuando una imagen deja de ser solo un objeto devocional y se convierte además en símbolo de pertenencia, su poder se multiplica. Ya no se la protege solo por motivos religiosos, sino también porque representa a un barrio, a una hermandad, a una ciudad o incluso a una forma de entender la vida. Cuestionar la relación con esa imagen se percibe no solo como una crítica religiosa, sino casi como una agresión personal o una agresión a la comunidad. Y eso explica muchas reacciones que si uno lo mira desde fuera pueden parecer exageradas. Por ejemplo, la enorme susceptibilidad que existe en torno a ciertas imágenes, la intensidad con la que se discuten restauraciones, cambios estéticos o decisiones de organización, las rivalidades entre cofradías, el orgullo con que se habla de la nuestra. Todo eso no tiene solo una base espiritual, tiene también una base identitaria muy fuerte. De hecho, si uno observa con calma algunas manifestaciones de religiosidad popular, ve enseguida que la imagen no solo canaliza la fe, canaliza también prestigio, competencia simbólica, tradición heredada y sentido de pertenencia. A veces incluso estatus. Hay hermandades con más peso que otras, imágenes con más fama que otras, procesiones que son más admiradas que otras. Y todo ese entramado social contribuye a reforzar la sacralidad práctica del objeto, de la imagen en sí. Porque una cosa está bastante clara. Cuanto más rodeada está una imagen de ceremonial, de prestigio, de expectativa y de reconocimiento colectivo, más fácil es que se la perciba como algo excepcional. Y cuando algo excepcional empieza a ocupar un lugar tan central en la vida emocional de una comunidad, ya no funciona como un simple recordatorio, funciona como centro simbólico real. Y aquí entra también la parte, psicológica. El ser humano tiende a concretar. Esto es normal, lo abstracto cuesta más de entender. Una idea religiosa abstracta puede parecer lejana, pero una imagen concreta tiene rostro, tiene gesto, tiene cuerpo, se deja mirar, produce cercanía, da la sensación de que uno puede relacionarse con ella, y eso psicológicamente es muy potente. Es mucho más fácil volcar emociones en una imagen que podemos ver que en una idea teológica. Es mucho más fácil sentir apego hacia la escultura de una imagen, hacia una talla concreta, que hacia una formulación doctrinal. Es mucho más fácil pedir ayuda a un rostro que podemos ver, que parece mirarte también, que a una noción abstracta de trascendencia. Y por eso las imágenes tienen tanta fuerza en la religiosidad popular, porque hacen accesible lo sagrado de una manera inmediata. Pero precisamente ahí está el riesgo, porque lo inmediato tiene mucha fuerza, pero también
puede empobrecer la experiencia religiosa, puede reducirla a una relación afectiva con un objeto visible, puede convertir el misterio en algo manipulable, localizable, casi domesticado. Y eso, desde una perspectiva crítica, parece un problema bastante grave. Pensemos, por ejemplo, en esa tendencia a atribuir a determinadas imágenes una eficacia especial, no en teoría, sino en la práctica. Esa imagen protege más, esa Virgen escucha más, ese Cristo ha hecho muchos milagros, esa advocación concreta tiene algo distinto. Todo eso forma parte del lenguaje habitual de la devoción popular. Y aunque muchas veces se diga con naturalidad, ahí lo que vemos es una concentración de poder religioso en objetos muy concretos. Y cuando el poder religioso se concentra así, no es descabellado hablar de una lógica de idolatría, porque el objeto deja de ser solo una referencia, se convierte en foco de eficacia. La relación con él ya no es solo contemplativa o pedagógica, es instrumental también. Se le pide, se le promete, se le agradece, se le teme incluso en algunos casos. El objeto entra en una especie de circuito de intercambio simbólico. Yo te ofrezco esto y tú me concedes aquello. Y eso se parece bastante a formas muy antiguas de religiosidad material. Aquí también hay que mencionar otro aspecto. Las imágenes ofrecen estabilidad en un mundo que es muy cambiante. Están ahí año tras año, salen en las mismas fechas, reaparecen con la misma estética, con el mismo ritual, con los mismos sonidos, en sociedades donde mucha gente vive con incertidumbre, con fragilidad emocional o con sensación de desarraigo. Esos rituales aportan continuidad y la imagen se convierte en un punto de apoyo afectivo que tiene mucha potencia. Eso ayuda a entender por qué muchas personas desarrollan con ciertas imágenes un vínculo casi íntimo, no necesariamente porque hayan reflexionado mucho sobre su significado teológico, sino porque esa imagen ha estado presente en momentos importantes de su vida. La han visto desde pequeños, la asocian a su familia, a sus recuerdos, a sus duelos, a sus esperanzas, y eso crea una relación muy fuerte, que no se puede explicar solo desde la doctrina. Ahora bien, comprender todo esto no obliga a justificarlo sin más. Una cosa es entender por qué ocurre y otra muy distinta, dar por hecho que esa forma de religiosidad no tiene problemas. Los tiene, y bastante serios, porque cuando lo religioso queda tan vinculado a lo emocionalmente inmediato, a lo identitario y a lo material, la capacidad crítica disminuye muchísimo. La gente ya no se pregunta con facilidad qué está haciendo realmente, solo siente que eso forma parte de su vida y de su mundo, y que tocarlo es tocar algo muy profundo. Y eso hace también que la deriva idolátrica sea todavía más difícil de reconocer, porque no aparece como una desviación evidente, sino como una tradición querida, respetada y socialmente protegida. No se presenta como algo extraño, sino como lo normal, como lo de siempre, como algo que no hace falta pensar demasiado porque está completamente integrado en la cultura que nos rodea. A mí me parece que ahí está una de las claves más importantes de todo este tema. La idolatría moderna no siempre tiene forma de superstición grotesca. A veces adopta formas culturalmente prestigiosas, artísticamente valiosas y socialmente muy aceptadas. Y precisamente por eso pasa más desapercibida, porque está envuelta en belleza, en tradición y en emoción compartida. Y la Semana Santa es un ejemplo clarísimo. Su fuerza no está solo en la fe, sino en la mezcla de fe
de arte, de costumbre, de memoria, identidad y de espectáculo ritual. Y cuando todo eso se concentra alrededor de una imagen, esa imagen adquiere un poder enorme, mucho mayor del que tendría si fuera solo una representación. Pues en la última parte vamos a cerrar ya el tema. Intentaré responder de forma directa a la pregunta de fondo que nos estamos planteando. Si se puede hablar realmente de una deriva idolátrica, ¿en qué sentido exacto? ¿Y qué nos dice todo esto sobre la religión popular, sobre el catolicismo y sobre la necesidad humana de hacer visible lo sagrado? Vamos a hacer una breve pausa.
Bueno, llegados a este punto, yo creo que ya se puede responder de forma bastante clara a la pregunta de fondo. Y la respuesta es sí. Tiene sentido hablar de una deriva idolátrica en el culto católico a las imágenes, y especialmente en ciertas formas de religiosidad popular y de una manera muy visible en las procesiones de Semana Santa. Ahora bien, conviene matizar bien qué significa eso para no caer en simplificaciones. No se trata de decir que todos los católicos que tengan devociones a una imagen sean automáticamente idólatras. Eso, pues, quizás sería una exageración y además no nos ayudaría a entender absolutamente nada. Tampoco se trata de negar que las imágenes puedan tener una función simbólica, pedagógica o incluso emocional dentro de una tradición religiosa. Eso sería simplemente absurdo. Las imágenes tienen esa función y la han tenido durante siglos. La cuestión no es esa. La cuestión es que en muchísimos casos la práctica real ha ido bastante más lejos de lo que dice la teoría oficial. La teoría dice que la imagen remite a otra realidad. La práctica muchas veces convierte a la imagen en el centro mismo de la relación religiosa. Y cuando eso pasa, aunque no se quiera usar esa palabra, lo que aparece es una lógica idolátrica. Porque si uno lo piensa con calma, el criterio no debería ser solo lo que una religión afirma sobre sí misma, sino cómo funciona realmente. Y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Vemos imágenes concretas convertidas en focos de devoción intensísima. Vemos objetos materiales cargados de prestigio sagrado. Vemos personas que no establecen una relación simplemente con Cristo o con la Virgen en sentido conceptual o abstracto, sino con una talla concreta, con un paso concreto, con una advocación concreta a la que atribuyen protección, cercanía, escucha e incluso capacidad de intervención. Vemos también un enorme despliegue ritual destinado a exaltar la presencia de esas imágenes y a producir un vínculo emocional muy fuerte con ellas. Y eso ya no encaja fácilmente con la idea de una mera representación. Yo creo que aquí hay una expresión que resume bastante bien el problema: idolatría funcional. Aunque doctrinalmente se diga una cosa, funcionalmente ocurre la contraria. Es decir, aunque sobre el papel se afirme que la imagen solo remite a lo representado, en la práctica esa imagen actúa como objeto de sacralidad propia. La gente se relaciona con la imagen como si ahí hubiese algo singularmente presente. No solo recuerda, no solo piensa, no solo medita, se vincula con ese objeto, con esa imagen. Y eso se ve con especial claridad en la Semana Santa, como venimos diciendo, porque es el momento en que esa dinámica sale a la vista de todo el mundo. La imagen se convierte en el eje de un acontecimiento público. Sale del templo, ocupa la calle, concentra la atención colectiva, moviliza emociones, organiza el tiempo y el espacio y se sitúa en el centro de una experiencia que para muchos es la forma principal de vivir su religión. Para muchos incluso es la única forma de vivir su religión. Y aquí aparece otra cuestión que me parece importante. Esta deriva idolátrica no significa necesariamente falta de sinceridad. No significa que la gente esté fingiendo. Al contrario, muchas veces esa devoción es absolutamente sincera. Pero precisamente por eso el análisis tiene que ir más allá de las intenciones. Una persona puede ser sincerísima y aún así vivir una relación religiosa muy centrada en el objeto material. La sinceridad no elimina el problema. De hecho, la idolatría casi nunca se percibe a sí misma como idolatría. Siempre se reviste de legitimidad, de costumbre, de emoción verdadera, de belleza, de tradición. Nadie dice
estoy sustituyendo a Dios, a lo trascendente, por este objeto. Eso nunca se formula así, pero puede estar ocurriendo igualmente. Y por eso también es importante no quedarse solo en la crítica fácil, porque este fenómeno dice algo bastante profundo sobre el ser humano. Dice que nos cuesta muchísimo movernos en lo invisible. Nos cuesta relacionarnos con lo abstracto, con lo que no se puede tocar ni ver. Necesitamos formas, rostros, gestos, objetos, rituales. Necesitamos encarnar lo sagrado. Y eso no pasa solo en el catolicismo. Pasa de muchas maneras en prácticamente todas las culturas religiosas. Lo que ocurre es que el catolicismo, sobre todo en su vertiente popular y barroca, ha llevado esa tendencia a un grado especialmente intenso. Ha desarrollado una cultura visual potentísima, emocionalmente muy eficaz, capaz de crear vínculos profundos con imágenes concretas. Y eso ha dado lugar a expresiones artísticas impresionantes, pero también a una religiosidad que muchas veces parece haberse quedado fijada en el objeto visible. Dicho de otro modo, el problema no es que existan imágenes, el problema es cuando la experiencia religiosa se empobrece hasta el punto de depender casi por completo de ellas. Se ha creado una religiosidad casi dependiente de las imágenes. Y yo creo que esto explica bastante bien por qué muchas personas que participan con enorme fervor en la Semana Santa no muestran luego el mismo interés por otros aspectos del cristianismo. Porque lo que les atrae no es necesariamente un mensaje espiritual en sentido amplio, sino una forma concreta, estética, emotiva y ritualizada de vivir lo religioso. La imagen les ofrece algo inmediato, algo tangible, algo que se puede contemplar y sentir, y eso tiene una potencia enorme, pero también un límite muy claro. Puede terminar sustituyendo a la profundidad que en teoría debería abrir. Por eso, si hubiera que resumir todo este podcast en una idea sencilla, yo lo diría así. El culto católico a las imágenes no es idolátrico por definición, pero en muchísimas de sus expresiones reales sí ha tomado una deriva clarísimamente idolátrica. Y esa deriva se hace especialmente visible cuando la imagen deja de ser una mediación y empieza a funcionar como centro de poder religioso, emocional e identitario. Y esto no invalida el valor artístico de las imágenes, ni su importancia histórica, ni el peso cultural de tradiciones como la Semana Santa. Todo eso puede reconocerse perfectamente, pero reconocerlo no obliga a cerrar los ojos ante un problema. Una cosa es admirar una tradición y otra muy distinta, renunciar a pensarla críticamente. De hecho, quizá una mirada aconfesional tenga precisamente esa ventaja. No necesita defender las imágenes por obligación doctrinal, pero tampoco necesita atacarlas con caricaturas. Puede simplemente observar lo que ocurre, y lo que ocurre en muchos casos es bastante claro. Objetos nacidos con representaciones terminan convertidos en núcleos reales de devoción, de identidad y de poder simbólico. Y cuando eso pasa, la sospecha de idolatría no es ninguna exageración, es una hipótesis bastante razonable. Así que la pregunta final no sería tanto si las imágenes pueden existir dentro del catolicismo. La pregunta más importante sería otra. ¿Qué pasa con una religión cuando sus símbolos dejan de transparentar un misterio y empiezan a absorberlo todo? ¿Qué pasa cuando la representación ocupa el lugar de lo representado? ¿Qué pasa cuando el objeto visible termina imponiéndose a aquello que en teoría debería señalar? Y quizá, en el fondo, esa sea una de las grandes lecciones de este tema, que la idolatría no siempre aparece donde más fácilmente se la denuncia. A veces aparece precisamente allí donde una tradición lleva siglos diciendo que sabe distinguir
perfectamente entre el símbolo y el ídolo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este tema os haya parecido interesante, aunque sé que es un asunto delicado y que puede tocar sensibilidades. Precisamente por eso creo que merece la pena hablarlo con calma, sin gritos, sin caricaturas y sin dar nada, por supuesto. Si os ha gustado este contenido, os animo a suscribiros al canal o al podcast donde lo estéis escuchando, porque vienen más episodios sobre religión, historia, símbolos, creencias y muchas otras cuestiones que normalmente no se suelen tratar con esta libertad. También podéis dejar un like, un comentario, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, y sobre todo compartir este episodio con otras personas a las que también les pueda interesar. Y de hecho, me gustaría muchísimo leeros en comentarios, porque este tema da para mucho debate. Me interesa saber qué pensáis vosotros, si creéis que el culto a las imágenes sigue siendo simplemente devoción o si pensáis que en muchos otros casos ha cruzado ya una línea bastante problemática. Así que, si os apetece, dejad vuestra opinión abajo, os leo y nos escuchamos en el próximo episodio.